Empresas y empresarios. El caso de la producción textil en Antioquia entre 1900 y 1930. Autora María Claudia Saavedra Restrepo. Profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, obtuvo el doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales y es economista de la Universidad de Antioquia. Su tesis doctoral se titula La conformación del mercado laboral urbano en los inicios del proceso de industrialización en Antioquia. En general, los intereses empresariales antioqueños no estuvieron enfocados en un solo sector, sino que estos optaron por diversificar sus capitales, sus inversiones. Antioquia ha sido reconocida como la región que más tempranamente se ha industrializado y Medellín se considera la capital industrial, particularmente el sector textil, que tuvo un fuerte auge, un fuerte crecimiento en esta zona. En estas fábricas se empleaban mayoritariamente niños, niñas y mujeres. El contexto de la economía en la región. A comienzos del siglo XIX la economía giraba en torno a la minería y el comercio. Con estas actividades se logró gran acumulación de capital. Después de 1880 el comercio se amplió con la expansión de la economía cafetera, la aparición de producción de cerámica y loza, bebidas y cervezas, tabaco, chocolate, fundiciones, curtimbres, trilladoras, molinos, etc. A su vez, con el mejoramiento de algunas vías y sistemas de transporte. A finales ya del siglo XIX se fortaleció la economía de mercado en materia de exportación, especialmente el oro y el café. La artesanía no cumplió un factor relevante, pero se sostenía. En materia de textiles, por ejemplo, ya en 1864 funcionaba la fábrica de tejidos del país en Copacabana. En 1871 existían talleres de tejidos en Sonsón, para 1882 se producían textiles en Envigado y los talleres de la Sociedad de San Vicente de Paul estaban ya en funcionamiento en 1888. Para fines del siglo XIX, Medellín ya contaba con una fábrica de medias y camisas de punto y se producían artículos de fique y alpargatas. En 1880, Indalecio Uribe Botero arriesgó todo su capital en la producción de telas de lana, considerada por entonces como una inversión poco segura, pues porque básicamente apenas estaba surgiendo esta industria, entonces quienes invertían en ella eran básicamente visionarios. Junto a él se distinguieron también nombres como los de Jesús María Montoya, Román Villa de Envigado, quien producía muleras y tapices en un telar de madera, y Julio Izaza, encargado de los talleres de San Vicente de Paúl. Pero hubo también fracasos como el de Manuel Vicente de la Roche, quien en 1892, después de 30 años de frustrados esfuerzos, liquidó su empresa en la que producía gusanos de seda y telas. Con todo esto, Boyacá y Cundinamarca en su momento superaban a Antioquia. Para entonces, en Antioquia se producían entre otros bienes como chocolates, tabacos, cigarros, calzados, cervezas y vestuario, pero predominaban técnicas rudimentarias de producción, es decir, técnicas caseras. Fue a principios del siglo XX que inició el proceso de industrialización textilera, iniciando en el Valle de Aburrá. Poner en marcha proyectos industriales constituía y constituye todo un reto, iniciando pues por la localización de las fábricas, la adquisición de los equipos adecuados, el abastecimiento de las materias primas y la disponibilidad de mano de obra suficientemente capacitada en las tareas a realizar en la producción. La comercialización era quizás lo menos complicado para los empresarios de aquella época, aunque pues se trataba básicamente de producir para un mercado abastecido hasta entonces productos importados. La producción textil mostró un especial crecimiento, desarrollo a partir de 1904 con el establecimiento de la primera gran textilera y de dos empresas más antes de 1920, alcanzando un total de 18 empresas fundadas antes de 1930. Además, durante estos años se dio la fusión de algunas fábricas y talleres y se avanzó en la incorporación de nuevos procesos mediante la importación de maquinaria y equipo e inclusive algodón importado de Inglaterra y Estados Unidos. Primeras fábricas textileras. Antes de darse las primeras industrias textileras,
La guerra de los 1000 días aplazaron proyectos empresariales, precios inestables, devaluaciones, alza de interés incontroladas y escasez de papel moneda, que en su momento hacían imposible llevar a cabo estos proyectos. Uno de ellos es de la Compañía Antioqueña de Tejidos a la Compañía de Tejidos de Medellín, un proyecto que se logra consolidar. En medio de la guerra en 1902, Carlos Restrepo y la participación de Ospina, Hermanos y Eduardo Vázquez Jaramillo como accionistas principales fundaron la Compañía Antioqueña de Tejidos con un capital inicial de 600.000 pesos. La maquinaria fue adquirida de Europa. Con la colaboración de varios ingenieros, entre ellos Juan de la Cruz Posada, se adelantaron los trabajos para obtener la fuerza motriz hidráulica. Sin embargo, la falta de experiencia en este sector, dificultades de transporte y la inestabilidad, la empresa no pudo continuar. El proyecto fue asumido por la compañía de fábrica de hilados y tejidos de Bello, constituida en 1903. La dirección técnica estuvo a cargo de Pedronel Ospina, quien en sus viajes por México e Inglaterra había adquirido una buena experiencia en materia de textiles, pero la crisis financiera hizo fracasar el proyecto. Fue solo hasta 1905 que se retomó la idea en medio de un ambiente de recuperación. La empresa adoptó el nombre de Compañía de Tejidos de Medellín. El propósito de esta era disminuir la dependencia de mercados externos. Por ello, emprendieron una campaña de motivación a los agricultores para que cultivaran algodón y abastecieran la empresa con esta materia prima. Fue ubicada en Bello, cercano a una quebrada. Se construyeron tuberías para la conducción del agua y se instalaron cañerías para dar salida a los desperdicios gaseosos por una elevada chimenea. Todos los trabajos que tenían lugar en la fábrica eran realizados por obreros y obreras del país bajo la inspección de 2 jóvenes ingenieros ingleses. El proceso de transformación del algodón se llevaba a cabo a lo largo de 6 salones. En el primero se iniciaba con el depósito con máquinas desmontadoras. En el segundo, el algodón se desmontaba y se mezclaban algodones. En el tercero se trasladaba en carreta el algodón, proceso de limpieza por medio de una máquina abridora vertical y de otra abridora horizontal. En el cuarto se hilaba con 8 máquinas cardadoras, 3 estiradoras, 5 macheras surtidas y 7 máquinas continuadas de hilar. Se lograba la forma de hilos delgados que se envolvían para enviar al salón de los telares. En el quinto se encontraba la caldera de vapor, la máquina engomadora de las hilazas, máquinas devanadoras, 3 enhebradoras de los peines de los telares y 100 telares. En el sexto se hacía el doblado de las telas en piezas y de su empaque para la distribución, así como el de enmadejar hilos para la venta, adicional de 2 depósitos para herramientas y materiales. Esta empresa tuvo un papel importante porque resulta que esta empresa se tomó como modelo a seguir para el montaje de las instalaciones de otras nuevas industrias textiles. Resulta que esta empresa vendía boletos para que visitaran la empresa, para que visitaran sus instalaciones. Entonces, las nuevas personas que hacían parte de los nuevos proyectos a desarrollar compraban estos boletos, como fue el caso de Coltejer. Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer. Esta fue fundada en 1907, inició con 12 obreros en un pequeño local que atendían 4 máquinas de tejido de punto. Posteriormente adquirió terrenos de 2 manzanas, localizando en el sector oriental de Medellín, a orillas de la quebrada Santa Elena, con máquinas y equipos movidos por energía eléctrica suministrada por la Compañía de Instalaciones Eléctricas. En septiembre de 1908 fue inaugurada la fábrica de la Compañía Colombiana de Tejidos con 70 telares y poco después se introdujeron a otros 30. Ya para 1910 empleaba a 12 oficiales, 14 niños y 156 niñas y eran dirigidos por un técnico ingeniero inglés. A diferencia de la fábrica de Bello, no tenían planta de hilazas e importaban su maquinaria de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Tenían inclusive más diversidad en fabricación, producían tejidos de punto, entre los que se destacaban camisetas, calzoncillos y medias de lana y algodón, y confeccionaban prendas de vestir con las telas producidas allí mismo. Para 1922, Coltejer adquiría mayoritariamente sus materias primas del mercado interno, especialmente de la costa atlántica y de Daveida. La expansión del mercado y la respuesta de las empresas textileras. La vida urbana creció en Antioquia durante las primeras décadas del siglo XX, pues el aumento poblacional, el agotamiento de posibilidades de vida en el campo y la migración fueron elementos
que ayudaron a dinamizar los espacios urbanos. Esto obviamente estimuló una demanda de productos y oferta de mano de obra. Algunas empresas aumentaron del tamaño de sus plantas o instalaron plantas nuevas para ampliar y diversificar su producción. Se crearon nuevas compañías como resultado de la fusión de algunos negocios y aparecieron en el mercado regional nuevas empresas de diversa complejidad técnica y con distintas especialidades. Las empresas existentes para la década de 1930 ya contaban con una organización en producción digamos que mucho más compleja. Inclusive Coltejer compró a Rosellón en 1942 y Sedeco en 1944. Coltejer ya tenía muy buena acogida en sus consumidores, ya que carecen de defectos sus productos. Inclusive la fábrica de vello ya en 1910 se había incrementado el número de telares de los 102 iniciales a 189 y se contaba con 5.238 usos. En 1923 contaba con 212 telares movidos todos por fuerza hidráulica y con un surtido completo de máquinas para tintorería. Para 1931 la empresa tenía 500 trabajadores y 0 extranjeros, con una reputación excelente entre el público en general, con razones de calidad, economía, patriotismo y hasta de caridad con las gentes de sus pueblos. Se promovía la venta de las telas de la fábrica de vello. Debido al gran éxito de estas dos grandes empresas, se estimuló la aparición de nuevas empresas textileras. Las que entraron posteriormente se dedicaron y se especializaron a llenar los vacíos de demanda y necesidades que no cubrían estas dos grandes empresas y que por tanto al tomar este papel estaban protegidas de estas dos grandes. Las instalaciones de estas eran más modestas y de menor capacidad de producción. Otras empresas textileras inician actividades. La fábrica de tejidos de Cortés Duque y Cía, que se funda en 1907 y esta generaba empleo a la clase más pobre. En 1909 se funda la fábrica de telas El Perro Negro por los señores Montoya y Restrepo Wills. La fábrica de Claudino y Carlos Arango fue fundada en 1909. Esta tuvo una peculiaridad, que se fundó sin un estudio previo de las empresas similares en Europa o en Estados Unidos y sin la referencia directa de las que ya operaban en Antioquia. Esta empresa tuvo que averiguar por experimentación los secretos y detalles que constituyen cada procedimiento en la producción. Otra de las fábricas fundadas fue la de Tejidos Hernández Montoya. Esta era calificada de tecnología intermedia porque no utilizaba maquinaria tan criolla ni rudimentaria como la de madera, ni tan complicada a su vez como las grandes maquinarias empleadas por la antioqueña y la colombiana de tejidos. Aumento de la competencia en el mercado interno. Especialmente en la década de 1910, varios hechos evidenciaron la dinámica de crecimiento industrial en el Valle de Aburrá. Se aumentó la producción de energía eléctrica en la planta de Santa Elena y llegó a Medellín una nueva línea de calderas a vapor de mayor capacidad. En esta década nace la Compañía de Tejidos Rosellón. Esta fue instalada en el suroccidente de Envigado, ya que esta le daría la exención de impuestos por 20 años, con un capital aportado por una sociedad constituida con 6.000 acciones que no se cotizaban en el mercado por pertenecer en su totalidad a la familia Medina. En 1919 compró la fábrica de Tejidos Hernández y la Compañía Unida de Tejidos y Encauchados de propiedad de Ramón Vélez. Trasladó la maquinaria a su propia fábrica y amplió su capacidad de producción. En 1924 contaba con 400 obreros. Para finales de 1930, luego de dificultades financieras que causaron el cierre y la liquidación de la empresa, la compañía fue reorganizada bajo el nombre de Tejidos Rosellón S.A. La familia Medina perdió participación y se nombró como gerente a Juan Francisco Jaramillo. Obreras de la fábrica de vello, despedidas por su participación en la huelga de dicha empresa, fueron contratadas por Rosellón S.A. en 1920. Se crean otras empresas y se producen nuevas fusiones. Estos nuevos negocios se caracterizaron por
tener maquinaria importada y con procesos técnicos avanzados, y se caracterizaban por tener una mayor especialización dentro de la amplia gama de producción textil existente. Además de la conformación de nuevas empresas, para entonces se abrió paso a la constitución de compañías mediante fusión de empresas o por la absorción de otros negocios. Estos mecanismos fueron utilizados como recurso para enfrentar problemas financieros, resolver dificultades de orden técnico y fortalecer las empresas frente a la competencia del mercado. En enero de 1920, Carlos Mejía Restrepo y Antonio Navarro decidieron fundar Fabricato, invitando a los señores Echavarría y Cía para que entraran a formar parte de la nueva sociedad como socios industriales. Esta fue ubicada en Bello, contigua a la estación del ferrocarril de Antioquia, para facilitar el envío de las mercancías y el descargue de la maquinaria y del carbón. Ante los atrasos del proyecto, tuvieron que cancelar e indemnizar pedido de máquinas de Inglaterra y dejar en depósito por 1 año y medio las pedidas en Estados Unidos. Posteriormente, Navarro decidió vender su parte. En 1923 se inauguró la fábrica. Fabricato pasó a ser con la tecnología más avanzada luego de adquirir la fábrica en Bello en 1939 y posterior la Compañía de Tejidos de Santa Fe. La empresa contaba ya con cerca de 3.000 obreros. A excepción de Fabricato, las demás empresas textileras creadas en Antioquia a partir de los años 20 no alcanzaron la importancia y dimensión de las primeras, pero también en estas empresas se pudo observar una tendencia a fusionarse para conformar compañías más sólidas que pudieran enfrentar las dificultades y lograr mejores condiciones de participación en el mercado. Muchas más empresas se consolidaron después de esto. El panorama textilero en la región. El sector textil antioqueño fue quien logró liderar el proceso de industrialización en toda la región. Las grandes textileras que se consolidaron en el mercado absorbieron algunas empresas de menor tamaño y la asociación de algunas pequeñas y medianas empresas que encontraron esta asociación como la vía para permanecer en el mercado. Durante las 2 primeras décadas del siglo se fundaron la mayor parte de las grandes textileras en la región, un total de 15 empresas manufactureras de algodón, lana y cabuya. Las grandes empresas textileras se fundaron con la asociación de capitales provenientes de las casas comerciales, muchas de ellas provino de allá, las cuales contaban no solo con los recursos financieros necesarios para la inversión, sino con la experiencia comercial y el conocimiento del mercado y conexiones extranjeras para importar materia prima y maquinaria. Las pequeñas y medianas empresas textileras, en razón del escaso capital de inversión, presentaron una tendencia menos fuerte hacia la innovación de la tecnología, predominó en ellas más bien el conocimiento empírico. El renglón más fuerte de la industria textilera regional fue que durante las 3 primeras décadas del siglo XX, sin lugar a dudas, la producción textil algodonera. En ella predominaron las empresas de mayor tamaño que pudieron innovar en este mercado y mejorar significativamente las condiciones de oferta a partir de mejores técnicas, reducción de costos y disminución en los precios. En los casos de los tejidos de lana, seda o cabuya, las condiciones fueron diferentes a las de los tejidos de algodón. En la producción de lana, las dificultades para el abastecimiento adecuado de materia prima, la dimensión del mercado y la competencia de otras regiones del país pudieron incidir para que este renglón no alcanzara una dimensión importante comparativamente con el algodón. En la producción de tejidos de seda no se logró una especialización al nivel de empresa. No obstante, algunas fábricas y talleres siguieron demandando la seda como materia prima para mezclarla con otras fibras naturales o sintéticas. El hilado y el tejido de cabuya, presente en prácticamente los inicios de todas las empresas textileras en la región, fue perdiendo espacio en la producción fabril. Se trataba de procesos tecnológicamente menos desarrollados que el de algodón, de lana y la seda, los cuales pudieron ser desplazados. En las pequeñas empresas textiles, la diversidad de la producción impidió adoptar una división del trabajo favorable a la especialización, con las consecuencias obvias en materia de productividad, y las condiciones del mercado que deberían enfrentar estas empresas las hacían altamente vulnerables a los cambios en la demanda. Algo similar, aunque de menor gravedad, vivieron las empresas medianas. La mayor competencia en el mercado favoreció a las grandes empresas o a aquellas medianas que lograron canalizar inversión para la innovación.
exportación, mientras que las pequeñas empresas textiles que habían logrado subsistir durante casi 2 décadas cerraron sus puertas o, en el mejor de los casos, fueron integradas a empresas de mayor tamaño.